dice: también habló Yahweh a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, Yom Kippur. Tendréis santa convocación y afligiréis, aquí está la palabra, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. ¿Por qué nosotros no cumplimos, o por qué nosotros no, yo no puedo decir que nosotros, no me acuerdo la palabra, nosotros guardamos esa fiesta? Pues no la guardamos. Si la guardáramos, haríamos sacrificios, haríamos ese tipo de cosas. Nosotros no hacemos eso. Entonces nosotros livianamente la celebramos, la recordamos. Ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, Yom Kippur, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo, dice Yahweh, destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo o de Shabbat será vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Bien, ahí está. Ahí tienen Yom Kippur. ¿Qué significa Yom Kippur? Bueno, para el mundo cristiano significa una especie de que somos purificados de nuestros pecados acumulados, entonces son traspasados a Azazel y quedamos limpios. Es la limpieza del santuario. Ok, pero ¿qué realmente significa? Bueno, esto es mi interpretación del momento. En primer lugar, es la sexta fiesta de Yahweh. Al ser la sexta fiesta de Yahweh, podría representar el sexto milenio, el cual estamos viviendo, el sexto milenio, Yom Kippur, un día de limpieza. Es el día que en realidad el ser humano empieza a limpiarse de todas las mentiras de los padres, evidentemente. Es el día de que se libera, pega justísimo esa explicación de Yom Kippur para todo un milenio de significado. Entonces representa, en mi punto de vista, este milenio. También representa la limpieza de los pecados. Sí, los pecados. Pero no es que no existe más el pecado. Claro, es la injusticia, lo podríamos nombrar. Y la limpieza del templo, evidentemente, porque eso es lo que indica Yom Kippur. Si iba a limpiar el templo, si leemos Levítico 16, te explica todo el día de Yom Kippur, todos los ritos que se hacían. Entonces se limpiaba el templo. Ahora el templo, entendemos claramente que era una figura ¿de qué? De nosotros. El templo somos nosotros. Entonces en Yom Kippur es la limpieza de este templo, cuerpo. Bien. Ahora torna a algo un poco diferente con lo que sabemos. No es que ya el pecado no existe más, sí es verdad, pero las consecuencias del pecado, y a causa del pecado por las maldiciones que el Creador fabricó e inventó, porque no es consecuencia de algo natural, no. La consecuencia del pecado no es natural, es algo inventado, que lo inventó Él. Ok. Entonces, ¿no es que no existe más? Claro que sí. Es verdad. En Pesaj, cuando Yahweh, cubierto de carne humana, murió, Él terminó con la ley, completamente. Pero no terminó con el efecto de su ley y de sus maldiciones en el pecado, en nosotros. Por eso seguimos muriendo. O sea que si ustedes ven fríamente qué ocurrió cuando Yahweh murió en el año 31 de nuestro calendario gregoriano, en el año 31, ¿qué ocurrió realmente en nuestro templo? Y la respuesta es sencilla: nada. No ocurrió nada.
Lo que sí ocurrió fue que Yahweh al morir removió la culpa que eso daba a una muerte del alma eterna. Entonces removió la sentencia de muerte eterna. Están todos, por así decirlo, perdonados. Pero de todas formas, las consecuencias no removió. Por eso seguimos envejeciendo, las mujeres siguen teniendo dolor de parto, nosotros tenemos que trabajar con el sudor de la frente y tenemos que vivir en un mundo de dolor hasta que morimos. No removió nada, es que no pasó absolutamente nada. No hizo nada por el cuerpo humano, Yahweh cuando vino. No hizo nada. No hizo nada. Hizo algo místico, que era una ley que íbamos a tener una destrucción eterna. Removió la destrucción eterna, removió las leyes, pero las consecuencias que él creó siguen ahí. Entonces hay una conexión entre Pesaj y Yom Kippur. Una conexión enorme. Esas dos fiestas se convierten, por así decirlo, en una. ¿Qué pasa en Yom Kippur? Yom Kippur, que se festeja el 10 de Tanim o Tishri del séptimo mes, se debían llevar 2 machos cabríos al santuario. 2 machos cabríos perfectos. 2 machos cabríos casi que no se podían distinguir uno del otro, de lo idéntico que eran. Tenían que ser idénticos, sin defectos, sin mancha, perfectos. A tal punto así que ni siquiera el sacerdote o Kohanim o el Cohen podía decidir, bueno, este me gusta más, este lo pongo para Yahweh. No. Se tenía que tirar la suerte. Y Yahweh iba a decidir cuál iba a ser para cuál. Porque eran iguales. Entonces dice, uno va a representar tal cosa y otro va a representar otra cosa. Uno va a representar de Yahweh. Y otro va a representar de Azazel. Y si se dan cuenta, es un espejo. Uno Yahweh, uno Azazel. Azazel representando a Satanás, a la maldad. De un lado la justicia, vamos a ponerlo así, y de otro lado la maldad. De un lado el día y de otro lado la noche. Pero en realidad es el mismo personaje. Entonces, ¿qué nos enseña Yahweh a través de este rito? ¿Por qué tiene que morir de vuelta otra vez? ¿No es que ya murió el cordero el 14 de Aviv, que es Pesaj? ¿Cómo en el séptimo mes vuelve a morir el cordero? No, lo estamos viendo mal. Tenemos que unir el significado. En la primera vez, o la única vez, que vino Yahweh en forma humana y murió, ahí terminó totalmente con la muerte eterna y la maldición que teníamos sobre todo. Pero no purificó el cuerpo nuestro. Entonces, en el séptimo mes, otra vez estamos ante la presencia de la muerte de Yahweh. Otra vez, inevitablemente. Porque el cordero por Yahweh tenía que ser sacrificado. Y tenía que confesarse los pecados de Israel sobre ese cordero. Con ese cordero tenían que ser sacrificados y llevar parte de la sangre de ese cordero dentro del santuario hasta el lugar santísimo donde nunca se entraba excepto ese mismo día en el año y nada más, y solamente por una sola persona, que era el Cohen Gadol o era el sumo sacerdote, el único que podía entrar, y tenía que entrar con la sangre de ese cordero que representa a Yahweh, y tenía que esparcirlo 7 veces sobre la tapa del arca. Unos ritos que parecen absolutamente brujería. ¿De dónde creen que se creó toda la brujería? Yahweh creó la brujería. Brujería, pero al máximo. Claro, si yo veo una gallina, un tipo que agarra sangre y empieza a hacer así, pues dice, qué brujería de mierda. Pero veo un loco de estos, como un sacerdote, haciendo una cosa así, pues sí, pero este loco desquiciado, ¿qué mierda está haciendo? ¿Qué mierda está haciendo? Más brujería que la mierda. Porque son símbolos. Entonces estaba el tipo ahí una vez al año, la clase de brujería de aquella, y agarrando la sangre de un animal sacrificado, ya es brujería al máximo,
y tirándola sobre un arca de oro. Decir, pero ¿qué es esto? Son símbolos. Entonces, ahí se combina la muerte de Yahweh. Pero para los que entienden, hay un traspaso del pecado o maldad de Israel, es traspasada a Yahweh de vuelta. Porque Azazel no es un Satanás. Satanás no es igual a Dios, Satanás no existe. Satanás es Dios. Vuelvo a repetir porque por ahí no captaron la idea alguno. La verdad eterna me imagino que sí. Satanás no es igual a Dios. Satanás es Dios. El único que hay. El único que hay. Entonces, en este rito te está mostrando un espejo. Que la maldad impuesta al pueblo, que en este caso son todos los seres humanos, no es solamente Israel. Esto es una representación nomás. La maldad impuesta por el Creador a Israel, al confesar esa maldad, el Cordero muere, que es Yahweh, pero en realidad resucita, porque es como que no puede morir, porque está dividido en dos. Es como que no puede morir. Una parte de él murió, la otra no, está vivo. Entonces él recibe la carga del pecado. Pero no es que murió por tu pecado. No, él recibe el pecado que él generó. Va de vuelta a tu cabeza. Solamente esta interpretación que yo estoy dando la puede dar alguien que entienda que Yahweh es Satanás. Que Yahweh recibe toda la maldad que nos impuso. Pero no por amor, que voy a morir por tu pecado y yo lo voy a llevar en mis hombros porque te amo mucho. No. Es porque Él generó esa maldad y la única justicia que hay, que Él la quite. Porque no se la vamos a poner a un tercero que no tiene nada que ver, a un tal Satanás, creación de Él, y entonces Él dice, viste, yo lo creé, yo hice todo, ahora que lleve la culpa este hijo de puta. No, absolutamente no. El único que tiene la culpa, el único que generó la maldad, el único que nos puso esta maldad fue Yahweh. Entonces vamos arriba de la cabeza de Yahweh, llévate toda esta mierda. Entonces me parece bien. Y ahí se completa lo que significa Pesaj, en el mes séptimo, Yom Kippur. Por eso nosotros es un día en que somos limpiados. No podemos hacer nada para limpiar esto, es la verdad, porque está en nuestra naturaleza impuesta por Él. No hay nada que podamos hacer. Si vos te creíste que hay algo que puedes hacer, te equivocaste. Te puedes comportar mejor, pero la maldad la tenés adentro. Hasta adentro mismo tienes maldad, por supuesto. Y el único que puede quitar eso que nos impuso, y cuando hablo de maldad hablo de todo, tu reloj biológico, tu muerte programada, todos tus, lo que te funciona mal, todo eso es impuesto por Él. Y eso, el único que la puede sacar es Él. Pero entonces tenemos que tener claro a dónde tiene que ir. Si somos cristianos y decimos, eso hay que ponerlo, Satanás, échale toda la culpa. No va a ningún lado. Este círculo es un círculo cerrado. Vuelve al origen de todas las cosas. Si no entendemos eso, entonces no podemos festejar Yom Kippur. Porque si no queda un círculo abierto. El Creador, nosotros y un tal Satanás. Entonces el Creador nos hizo buenos, nosotros nos hicimos malos, vino el Creador, murió por nosotros, tomó los pecados, se los puso en el otro pobre infeliz y lo mandó a la mierda. Entonces queda un círculo abierto y la maldad no regresó a ningún lado, se la llevó un tercero la maldad. ¡Qué bien! ¿Quién nos salvó? Y nos salvó Satanás, porque él se llevó al final y al cabo nuestros pecados. Es una crítica porque estamos diciendo de que realmente nuestro Salvador es Satanás que se lleva los pecados. ¿A dónde se le ponían los pecados? A Azazel, ¿no? Bueno, Él entonces es tu Salvador, porque Él se lleva el pecado tuyo. Él se lleva el pecado tuyo. Ahora, si entendés cómo en realidad dice la Escritura, que no hay ningún Satanás, que Él es Él es Satán. Dios es Satán. Satán es Dios. Hasta a uno le debe doler el estómago lo que digo, me da lo mismo.
Dios y Satán hacen la función de purificación. Entonces la maldad impuesta a nosotros es sacada por el mismo que la impuso a nosotros. Y dice, sí, yo me llevo toda esta culpa. En la figura tenemos el castigo que recibió Yeshua y también la corona de espina que me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque es la misma maldad que él tuvo en diseñar las putas espinas. Claro que las tenía que sentir en su cabeza. No es que sufrió por vos. No, él nos hizo sufrir a todos. Tomá un poco de tu medicina. Acá están las espinas, bien clavadas en la cabeza, para que las sientas. Si son tu creación. No, las espinas no surgieron porque Adán y Eva robó un fruto, supuestamente robó. No, sí, no fue automático. Adán y Eva se comieron el fruto, entonces los árboles y las plantas dicen, ahora vamos a generar espinas para chingarles la vida. No, si las plantas no piensan. Las plantas les impusieron tener espinas para complicarnos la vida a nosotros. Nada fue resultado del pecado, sino fue maldición de la boca de Yahweh. Entonces, donde tiene que volver es a la boca del mismo que dijo la maldición. Está muy claro eso. Si no lo entiendes, no te preocupes. No te preocupes. Si no entiendes eso, no te preocupes. Si no entendiste nada de que dije Shabbat Shalom hoy, no te preocupes para nada. Seguí tu vida tranquilo, porque si no lo entendiste ahora, no vas a entender nunca más. Entonces, ¿qué significa Yom Kippur? Significa realmente, en vez de afligirnos nosotros, es un día de victoria. Donde yo, en realidad, al no comer, estoy como preparando mi templo para decir, vení acá, Yahweh, y sacame la maldad que tenés, que me pusiste. ¿Podría pasar esto en un Yom Kippur? Sí, podría pasar perfectamente. Podría. No es que vaya a pasar ahora, yo no sé. Pero podría pasar. Que venga Yahweh y dice, bueno, ok, les retiro esto y ahora les voy a dar el poder que necesito para terminar la obra. Podría ser este Yom Kippur, podría ser otro Yom Kippur. Podría ser, absolutamente podría ser. Pero no es un día para decir, Señor, yo he pecado contra ti, me arrepiento. No. Ahora tiene que venir Él y tiene que decir, te saco estas maldiciones. Eso es Yom Kippur. Un día de expiación, de limpieza del templo. El único que la puede limpiar es Él. Porque Él es el único que nos ensució. Entonces, el único que le puede limpiar es ver y venir a limpiar. Entonces, él dice, como los voy a operar, como cualquier centro de batas blancas, te dice, no comas. Para una cirugía, dice, comé, no comas. Dice, prepárate. Y no va a ser un día divertido para vos. No va a ser un día divertido, ¿eh? Así que te quiero en ayunas, porque voy a intervenirte adentro.